Vamos a entrar en un tema que pienso yo es uno de los temas centrales del Evangelio. Y es algo que los teólogos llaman el secreto mesiánico. El secreto mesiánico tiene que ver con la pregunta que nos hemos hecho desde el principio aquí, y es esta de ¿qué es conocer a Jesús? ¿Qué significa conocer a Jesús? Si usted abre el Evangelio, capítulo 1, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunos de los textos que están en relación con el hecho de conocer a Jesús. Vamos a abrir capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. ¿Quién quiere leer, por favor? Marcos 1, 24. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Muy bien. Palabra de Dios. Sé quién eres. Esto lo dice el endemoniado. Sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Sé quién eres. Miren, la pregunta que hace San Marcos desde el principio y que nos hace a nosotros es ¿quién es Jesús? O sea, todo el Evangelio quiere respondernos quién es Jesús, pero desde el primer capítulo, el mismo San Marcos pone en boca de un endemoniado esto, tú eres el santo de Dios, tú eres el santo de Dios. Entonces uno diría, pero bueno, ¿y por qué desde el principio lo dice? Vamos a leer otro texto. Eh, Capítulo 1, versículo 34b, voy a leerlo yo. Y dice, bueno, voy a leer todo el versículo 20 y 34. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Los demonios sabían quién era Jesús, ¿no? Lo conocen. Es, digamos, como la certeza que, que nos explica el Evangelio según San Marcos. Todos los demonios conocen a Jesús. ¿Y cuál es, digamos, el tema de este asunto? Es que Jesús constantemente le dice a los espíritus, cállate y sal, no hables. Incluso cuando Jesús sana, en algunos momentos, les prohíbe a las personas que han sido sanadas que cuenten nada, ¿no? Les dice, vete y no se lo digas a nadie, como es el caso de, del leproso, como es el caso del sordo, como es el caso de muchos de los personajes que fueron sanados por Jesús en el Evangelio. Jesús les dice, vete y no se lo digas a nadie. Pero el texto, pues a continuación dice, pero esa persona se fue y lo contó a todo el mundo. Esto que les estoy contando tiene que ver precisamente con lo que hemos llamado el secreto mesiánico y que está en relación con la teología de la cruz. ¿Qué significa esto? San Marcos quiere decirnos quién es Jesús. Ese es, digamos, como el descubrimiento de todo discípulo es quién es Jesús. Todo lo que todo discípulo debe hacer en la vida es descubrir quién es Jesús. Pero desde el principio nos dice, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Santo de Dios, el Mesías. Pedro va a decir, el enviado por Dios, el Mesías de Dios, ¿no? Lo van a decir abiertamente. Pero resulta que ese conocimiento de Jesús no es un conocimiento meramente intelectual, sino que tiene que ir concatenado con una experiencia muy dolorosa, que es la experiencia de la cruz. Conocer a Jesucristo, sin conocer los milagros de Jesús, sin conocer la muerte de Jesús, sin conocer el, la cruz de Jesús, no tiene sentido. Para San Marcos, la identidad de Jesús es una sola y es el crucificado resucitado. Dos cosas que hacen parte de la experiencia de ser cristianos, la muerte y la resurrección. Lo voy a explicar mejor. Resulta que el Evangelio según San Marcos fue escrito en un contexto muy difícil, de mucha crisis. Y cada evangelio, digamos, y bueno, cada escrito en realidad tiene un contexto vital, lo que llaman los teólogos contexto vital, es decir, un lugar, una época,
un tiempo, unos espacios, unas características de esa época donde fue escrito, ¿no? Y esas características influyen en o determinan incluso el texto. ¿Cuáles son las características del tiempo en el que se escribió San Marcos? Una persecución tremenda, ¿no? A la iglesia cristiana la estaban persiguiendo em, por todo lado, incluso se habían encarnizado con los cristianos, los convertían en lámparas vivientes. Usted pasaba por las noches por Roma, ¿no? Y veía en las calles a un cristiano ardiendo vivo, como una lámpara. O sea, le echaban aceite y lo encendían vivo para que iluminara las calles de Roma. Entonces, el contexto donde nace el Evangelio es un contexto de persecución, de crisis, de pregunta por la identidad. ¿Y qué se preguntaba la comunidad? Lo siguiente, algo muy natural, ¿no? Que creo que todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y es esto, si Dios es todopoderoso, ¿por qué sufro? Y ser cristiano significa seguir a un resucitado, es decir, al glorioso, al que sanaba, al que liberaba, al que supuestamente después de la resurrección iba a tomar el trono de David, su padre, y etcétera. ¿Por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe esta crisis, no? ¿Qué tenemos que hacer incluso ante la crisis? Entonces, San Marcos quiere contestar esta pregunta diciendo lo siguiente: ser cristiano es seguir al resucitado, pero solamente puede vivir la resurrección, más bien, solamente puede vivir la resurrección aquel que ha pasado por la cruz. Por eso, en el capítulo 14, la única persona a la que no silencian después de la proclamación del mesianismo de Jesús es a un soldado, ¿no? A un soldado. Vamos a leer capítulo 15, 15:39, Marcos 15:39. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Y es a este personaje, el único personaje que el Evangelio no silencia frente a la proclamación de eres el Hijo de Dios. Pedro lo dice, los demonios lo dicen, uno que otro lo proclama, y a todas esas personas Jesús las calla o el Evangelio los calla, ¿no? Dice, no hablen. ¿Y por qué? Porque mientras, atención a esto que es, digamos, como el centro de lo que se llama el secreto mesiánico, mientras no sepamos de Jesús crucificado, no podemos hablar de Jesús resucitado. O sea, el que ha disfrutado simplemente de las mieles de la sanación, de la salvación, de la liberación, del poder maravilloso que hay en Jesús, puede decir, sí, bueno, Jesús es maravilloso, Jesús es poderoso, ¿no? Como el leproso, Jesús me limpió, ¿no? Como el sordo, Jesús me devolvió el oído. Como el ciego, Jesús me devolvió la vista, ¿no? Pero esa información todavía se queda corta, porque solo conoce la identidad real de Jesús aquel que ha pasado por la cruz o que lo ha visto en la cruz, que lo ha conocido en la cruz. Entonces, esto que hemos llamado el secreto mesiánico, o que llaman los teólogos el secreto mesiánico, y que tiene que ver con que Jesús dice, no digan nada, cállate y sal de él, no se lo digas a nadie, vete y no le digas a nadie. Esto tiene que ver con que si mi experiencia de Dios está mm, sostenida simplemente por los milagros de Jesús, está bien, pero está incompleta. Si mi experiencia de Dios se sostiene por los milagros que he visto o por los milagros que Dios ha realizado en mi vida, esa experiencia está bien, pero está incompleta. San Marcos te va a decir, solo puedes conocer quién realmente es Jesucristo cuando lo has contemplado en la cruz. Y esto
no significa pues que nos tengamos que poner a mirar el Cristo todo el santo día, cosa que sería maravillosa pues también, ¿no? Que contempláramos un Cristo crucificado en oración todo el día sería maravilloso, pero no es simplemente esto, sino que es reconocer que el cristianismo es una experiencia que no excluye el dolor, que la fe no excluye el dolor, que incluso la fe valora el dolor. El dolor tiene el sufrimiento, el dolor tienen un valor importante dentro de la fe. Bueno, en realidad en la vida, ¿no? En la vida misma el dolor tiene un valor importante. Pues las cosas importantes de la vida, las cosas que valen la pena vivir, siempre nos traen dolor, ¿no? Tener un hijo nos trae dolor. Sacar un grado, eso implica mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Construir una casa, tener un proyecto de vida, montar una empresa, una relación de pareja, una relación de noviazgo, todo lo que realmente importa pasa por la experiencia del sufrimiento y del dolor. Cuanto más la vida eterna, cuanto más la fe. Entonces, miren, nosotros a veces tenemos un Dios y buscamos, la gente, no ve a la gente desesperada buscando al Dios de los milagros, ¿no? Y está bien, me parece maravilloso eso. Me parece muy bonito que la gente busque los milagros de Jesús, maravilloso, ¿cierto? Pero no solamente eso, ¿no? Porque también hay que aprender a valorar el dolor, el sufrimiento. Y más en nuestros tiempos, donde el dolor, el sufrimiento ya no tiene lugar, ya no tiene cabida. Nosotros vivimos en una sociedad que llamamos la sociedad de las comodidades, la sociedad del confort, ¿no? Donde uno busca estar lo más confortable posible, ¿no? Que nada me moleste, que nada me duela, ¿no? A la gente de mi generación, a los millennials, nos dicen que somos muy chillones, que somos muy llorones, que nos cuesta mucho como sufrir, ¿no? Como padecer por y incluso enfrentar retos en la vida y entonces dicen que fácilmente nos salimos de un empleo, fácilmente terminamos una relación, fácilmente cortamos comunicación con las personas que no nos incomodan, ¿cierto? Y es porque la sociedad actual tiene en el sufrimiento en un lugar eh, de desprestigio, o sea, no sufra, pare de sufrir, no hay iglesias enteras, incluso cristianas, que se dedican a decir esto, pare de sufrir, no sufra, ¿no? Pero el Evangelio según San Marcos dice lo contrario, el sufrimiento habla del crucificado. Entonces, lo que San Marcos le dice a la comunidad es, si aprendemos a sufrir con Cristo, resucitaremos también con Cristo. Ser cristianos no significa evadir el dolor, sino asumir el dolor. Nada más para dar pues un ejemplo del tiempo que estamos viviendo, que es la Navidad. Nosotros siempre vivimos todo como al revés, ¿no? Porque Jesús vino a enseñarnos con un ejemplo tremendo, contundente, que la vida no es para las posesiones, para los lujos, para tener, para el poder, para el placer. ¿Y cómo lo hizo? Nos enseñó esto naciendo en un pesebre. O sea, el mismo Hijo de Dios nace en un pesebre. Lo que pasa es que nosotros hemos domesticado mucho el pesebre. Entonces usted en la casa tiene un nacimiento muy bonito de porcelana y le pone unas pajitas y le pone lucecitas y le pone cosas bonitas y entonces no se da cuenta que a la larga que en realidad lo que hay ahí es una cosa horrorosa, horrorosa. Ningún rey quisiera eso para su hijo, ni usted mismo quisiera eso para su hijo, ¿no? Y cuando la gente le cuenta a uno, ay, pobrecita de mí, que yo tuve mi hija en un hospital barato, en un hospital por allá de pueblo, en una clínica donde no había ni anestesia, y entonces cuentan con tanta tristeza el parto de su hijo, que fue en un hospital de baja categoría. Y María nos cuenta que tuvo su hijo en un pesebre, el Hijo de Dios en un pesebre. O sea, el que vino a salvarnos está en un pesebre.
Y nosotros le pedimos a este niño que está en el pesebre que nos traiga regalos y que nos traiga abundancia. Y bueno, el Señor lo hace, el Señor es generoso con nosotros, Él nos bendice. Pero el mensaje del pesebre está en que nosotros aprendamos la lección de que lo importante de la vida, de que el sentido de la vida no es el tener, no es el poder, no es el placer. Y que en la vida logra la gloria el que es capaz de contemplar la cruz y el que es capaz de asumir su propia cruz. Por eso uno de los textos del Evangelio según San Marcos, tal vez más dicientes, es: el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, ¿no? Es un texto que lo dice todo, ¿no? ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es echarse al hombro el sufrimiento personal y asumirlo con valentía, asumirlo con valor, ¿no? Si nosotros estamos aquí esta noche es porque en muchos momentos hemos tomado en hombros el sufrimiento, porque en muchos momentos hemos tomado en hombros lo que nos duele de la vida. Pero ¿cuál es el problema de esto? Y este es, digamos, como el tema, que hemos tomado el sufrimiento en hombros con amargura. La comunidad de San Marcos estaba tomando la cruz de Jesús con amargura, porque estaban diciendo: no puedes, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros que seguimos a Jesús? Y el corazón comienza a amargarse cuando ¿qué? Cuando uno cree que Dios ha orquestado todo su sufrimiento. Eso no es así. Dios no orquesta el sufrimiento del hombre. Dios no lo es decir, Dios no quiere que el hombre sufra. Si ustedes y yo nos fijamos, eh, eh, la manera como Dios creó el mundo tiene más, tiene más de paraíso que de infierno. O sea, el Señor crea el universo para que vivamos. Dice, para que ustedes vivan, para que tengan vida, ustedes y sus hijos. O sea, Dios soñó el mundo como un paraíso, pero nosotros lo convertimos en un desierto. Pero el deseo de Dios es siempre que vivan y que vivan plenamente, ¿no? Que vivan plenamente. Y entonces, ¿a qué viene el sufrimiento? El sufrimiento tiene que ver con la condición humana, con la condición de pecado, con la condición de naturaleza caída. Y desde allí, entonces el Señor nos dice, nos invita a que ese dolor, que puede ser incómodo, que puede ser fastidioso, que puede ser tormentoso, lo asumamos en Él. Entonces dice el texto: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Luego San Mateo va a decir: vengan a mí los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo, porque mi carga es llevadera. O sea, lo que hace Dios no es quitar el dolor, sino es ser solidario con el dolor. O sea, Dios se hace solidario con el dolor del ser humano. En estos días, bueno, justamente previo al, previo al retiro que tuvimos de sanación interior, miren, les cuento algo. Ese retiro fue, yo sentí toda esa semana previa un ataque interior, o sea, me sentí así perseguido toda la semana, una cosa tremenda. Y sentía bueno, afortunadamente como que ya soy más, cada vez soy más consciente de que es ataque y que no es que me estoy deprimiendo, sino que es un ataque del enemigo. Entonces como que no me dejo, sino que lo enfrento o lo vivo desde esa lógica, ¿no? Yo digo: Señor, te ofrezco este desánimo y lo voy a sufrir, lo voy a padecer para que purifiques mis pecados, para que te glorifiques en esto que estoy viviendo. Pero resulta que esa semana fue una cosa, o sea, yo sentía una cosa tan maluca, o sea, sentía un dolor, un cansancio, rabia, o sea, me sentía así como, pero con o sea, un peso constante, incluso en las noches no estaba durmiendo bien porque me sentía como un cansancio, un peso. Y entonces un día, creo que faltaban 2 días para el retiro, yo le dije: Señor, yo necesito que me quites un poquito de este peso porque me siento demasiado, o sea, siento mucho sufrimiento. Y recuerdo que tuve una pequeña visión, estaba orando
y en la pequeña visión veía la espalda de Jesús, pero esta vez yo en muchas ocasiones he visto la espalda de Jesús en mis visiones, pero esta vez vi la espalda de Jesús siendo latigada, o sea, siendo golpeada. Y fue algo tan tremendo porque cada vez que le daban un latigazo a Jesús, yo sentía serenidad, sentí una calma y yo decía, impresionante, o sea, en mi visión veía que le daban latigazos y sentía como como que a mí me generaba un respiro, ¿no? O sea, fue una cosa realmente muy profunda porque ahí entendí lo que dice el profeta Ezequiel, en sus heridas hemos sido sanados. O sea, por sus heridas hemos sido sanados. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que hace Jesús es ser solidario con nosotros y nos dice es que si tú sufres, yo también he sufrido. Y si tú sufres, ten en cuenta que otros sufren más. Entonces, el dolor y la teología de la cruz en San Marcos tienen una profundidad tremenda, porque no solamente hablan de lo doloroso que fue para Jesús la cruz, sino que hablan de lo doloroso que es para cualquier ser humano asumir la vida. Pero cuando el hombre de Dios, cuando el cristiano sigue a Jesús, tiene como referente de vida Jesús, la espalda de Jesús, como lo decía la semana pasada. La espalda de Jesús se convierte en el horizonte del discípulo, es decir, el seguirlo a él, el caminar detrás de él. Si un hombre sigue a Jesús, camina tras él, el yugo se hace llevadero, la carga se hace ligera. Esos días conversaba con una persona que quiero mucho, que queremos mucho, es una parejita, y tienen una empresa que lleva muchos años trabajando, y él me decía con mucho dolor, me dice, mi empresa se va a quebrar, y esto me genera mucha ansiedad, y se va a quebrar mi empresa, o sea, estoy ya casi el 95% seguro de que el próximo año tengo que cerrar porque no da más, o sea, no se sostiene, los tiempos han cambiado, no sé qué. Pero yo veía en esas personas, a pesar de su ansiedad, como una tranquilidad, como una confianza en Dios, sobre todo pues en ella, en la esposa, veía una confianza y me decía, no, pero el Señor nos ha sacado de cosas peores, el Señor ha sido bueno con nosotros siempre y están en una crisis tremenda, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que la gente asuma su dolor con tanta serenidad, con tanta tranquilidad? ¿Sabe por qué? Porque están en camino de seguimiento de la persona de Jesús. El que sigue a Jesús, entonces mm, sabe que no sigue no sigue solamente a un resucitado, sino que sigue a un crucificado. Y que seguir a un crucificado, pues tiene su precio, ¿no? Tiene su precio. Cuando los discípulos después de Pentecostés enfrentan a la gente, enfrentan al pueblo y se quitan todo miedo, ellos estaban dispuestos a morir igual que Jesús, ¿no? Entonces pienso que a veces el tema de confundir la gloria de Dios con la ausencia de dolor, con la ausencia de todo tipo de crisis, nos hace mucho daño porque Dios como que nos queda debiendo, ¿no? Entonces Dios se convierte en un deudor con nosotros porque no nos bendice como nos tendría que bendecir. Y no es así, el Señor nos dice, yo te sano, pero ten en cuenta que soy un crucificado. Las personas que tienen una espiritualidad más profunda son aquellas que han pasado por sufrimiento, son aquellas que han sufrido y que han sufrido con, lo voy a decir en colombiano, con berraquera. O sea, que han sufrido con una destreza, con una perseverancia, o sea, que no se dejan doblegar. Esas personas son las que mejor espiritualidad tienen, ¿no? Los pueblos. Por eso, miren, cuando celebren la Pascua judía, sobre todo, los judíos todavía celebran hoy la Pascua. Ellos tienen un plato en el centro de la mesa, ¿no?
y en ese plato ponen varios signos. Uno de los signos que ponen es el huevo duro. Ponen lechugas, hierbas amargas, ponen agua con sal, ponen un hueso, bueno, ya creo que ya no lo ponen el hueso porque no hay templo, pero creo que a veces ponen es un hueso de pollo. Bueno, el caso es que en el centro ponen un huevo y ese huevo es un huevo duro. Y entonces el niño de familia pregunta, papá, ¿y por qué pones un huevo duro en la mesa? ¿Por qué un huevo duro? Entonces el papá le explica, le dice, porque resulta que todos los alimentos que tú cocinas, cuando los expones al fuego, se hacen más frágiles, se hacen más débiles, pierden la consistencia. Y es la verdad, la carne, por ejemplo, que es tan dura, cuando se cocina se va diluyendo, se va poniendo más suave, ¿no? La zanahoria se pone suave, todo lo que uno cocina se pone suave. En cambio, el huevo no, ¿no? El huevo, mientras más fuego, más duro se pone. Entonces, con esto le dice el padre judío a su hijo, así tenemos que ser nosotros. Así tiene que ser Israel. Mientras más dolor, mientras más sufrimiento tengamos, más fortaleza vamos a tener, porque nuestro Dios está de nuestra parte. O sea, el judío, el hombre judío le enseña a su hijo desde pequeño que el sufrimiento es, o más bien hace parte de la pedagogía de la vida y de la pedagogía de Dios. Cuando sufrimos, nos hacemos más duros. El sufrimiento también forja nuestro carácter, hace lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, San Marcos, bebiendo de esta enseñanza, lo que dice es, no se puede hablar de Jesucristo si antes no se conoce el crucificado, ¿sí? Si antes no hemos contemplado su cruz. Solo puede hablar de Jesucristo el que conoce la historia completa. ¿Cuál es? Crucificado, resucitado. ¿Ya? Tenemos una amiga que todavía no ha podido entender muy bien esto y entonces nos dice, pero ustedes por qué tienen Cristos acá colgando, ¿por qué Cristos? A mí no me gustan los Cristos. Yo decía, porque es que Él es el crucificado, resucitado. Si tú tienes a un resucitado en tu casa, te falta la mitad del mensaje. Es el crucificado, resucitado. ¿Sí? La resurrección la asimilamos mucho mejor, porque es la gloria, porque es el vencer la muerte, ¿no? Y es lo que todos hemos en algún momento de nuestra vida celebrado cuando nos hemos encontrado con Jesús. Cada encuentro con Jesús es una experiencia de resurrección. Cada encuentro, ¿no? La Eucaristía, la oración, los retiros, son un encuentro con Jesús resucitado. Eso es maravilloso, pero asimile pues la cruz, asimile la cruz. Alguna vez me encontré con una parejita que me dijo abiertamente, Andrés, no vamos a volver a nada de lo que usted hace porque eso no sirve para nada. Y yo le dije, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque empezamos a ir a eso y nos empezó a ir muy mal. Y empezamos a ver que nuestra economía, que no sé qué, que los negocios y todo mal, todo mal, todo mal, todo mal y no entendemos por qué, ¿no? Y yo les dije, pues pregúntenle al Señor. No, no le va a preguntar a nadie porque no queremos ya nada. No dice, esta gente no quiere conocer la cruz, o sea, quieren disfrutar de la gloria sin conocer antes al resucitado. Y ese es el peligro de una teología que se centra en la prosperidad. Vuelvo e insisto con esto. Dios nos quiere bendecidos. Amén. Amén. Dios quiere bendición para nosotros. Dios quiere que yo sea bendecido. Siempre. En todo, en lo económico, en lo afectivo, en lo familiar, en todo. Dios quiere bendición para mi vida. Pero también es preciso saber que el sufrimiento o que en el sufrimiento también se manifiesta Dios, que en el dolor también está Dios, que en la zarza en el Antiguo Testamento significa precisamente el lugar donde Dios habla y es una zarza porque la zarza es un espino, un espino. Entonces es como que Dios dice, estoy en este espino sufriendo contigo. El dolor es también el lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta y tiene algo para decirme, ¿no? Yo hace algunos meses, unos 2 o 3 meses antes, me reuní con una familia y esta familia estaba pasando por un momento tremendo porque se les había muerto una hermana, se había muerto un sobrino, una persona tenía cáncer, la otra tenía también cáncer y había como toda una tragedia en la familia. Todo el mundo estaba así como,
como sacudido por tantas noticias malas, ¿no? Y me decían, ¿y por qué todo esto? Yo decía, pues pregúntenle al Señor, porque a través del sufrimiento Dios está hablando, ¿no? Dios está hablando. Pero ¿y Dios manda esto? No, Dios no manda esto, Dios lo permite. Y lo permite porque quiere enseñarles algo. ¿Van a dejarse enseñar o no? ¿Se van a dejar enseñar o no? O sea, cada crisis que yo tengo en la vida es una oportunidad para aprender una lección que Dios me quiere enseñar. Pero yo soy terco, yo soy terco. Y vuelvo y meto la cabeza por donde no es, porque no aprendí del sufrimiento, no aprendí del sufrimiento. Entonces pienso que esta teología de la cruz que enseña San Marcos es importantísima para recuperar la identidad como cristianos, porque es saber que en mi dolor el crucificado se está manifestando y que manifestarse en el dolor, en mi dolor, no es simplemente como un acto sádico de Dios, del Dios que se quiere vengar de mí, que la gente cree que Dios se quiere vengar de ellos, ¿no? En esos días una persona me decía, es que me salió un tumor en el cerebro. Entonces yo le dije, vamos a orar, venga, oremos. Y yo comencé a orar por ella, le impuse las manos, oré por ella un buen rato. Entonces yo le decía, el Señor pone en mi corazón que hay un recuerdo doloroso en tu mente que no ha superado. Entonces ella me decía, no, pero es que yo no sé qué es, yo no sé yo qué hice mal, yo no sé yo qué hice mal, porque Dios me está castigando de esta manera. O sea, ella estaba segura que su cáncer, que su tumor cerebral era un castigo de Dios. Y quería buscar, estaba buscando hacía rato en su mente a qué se debía ese castigo, qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces no es que no es que Dios lo haga, ¿no? No es que Dios lo haga, le decía yo. Dios no hace esto, Dios no quiere que tú sufras. Dios permite que tú sufras porque quiere enseñarte algo, porque sabe que en el sufrimiento vas a encontrar la verdad, porque sabe que en el sufrimiento vas a encontrar incluso la paz, ¿no? Y Él te quiere sanar. Yo le decía, Estoy seguro que Dios te quiere sanar, porque es el resucitado, pero ten en cuenta que también es el crucificado. Y la cruz tiene una enseñanza. La cruz enseña algo, ¿no? La cruz dice algo. ¿Qué me dice? ¿Cómo asumes tú tu propio dolor? ¿Cómo lo asumes? ¿Con rebeldía, con amargura, con dolor, con lloriqueos, con pataletas? ¿Cómo lo asumes? Cada uno tiene una forma particular de asumir el dolor, ¿no? Cada uno, ¿no? Hay quien se llena de rabia, ¿no? Es que Dios a mí, otros se llenan de rebeldía, otros se llenan de decepción, se amargan, se deprimen. ¿Cómo vives tú el sufrimiento personal, ¿no? Creo que es esto, en principio. Nos queda mucho por aprender de San Marcos. Es un evangelio muy, muy rico. Les decía yo desde el principio que es el evangelio que primero que se escribió sobre Jesús y que tiene como intención en principio hablarnos de él, ¿no? Y de él no como dice el Papa Francisco, no es un evangelio licuado, ¿no? Sino un evangelio muy preciso, lo que es. No está negando que a quien seguimos nosotros es un crucificado. No lo niega. Es más, pone en el centro esa crucifixión, porque sabe que de esa cruz brota nuestra paz. Cuando contemplamos la cruz de Jesús, cuando contemplamos su pesebre, ¿no? Es que miren, la cruz y el pesebre son lo mismo, son lo mismo. Los teólogos dicen que Jesús nació crucificado, ¿no? Nació crucificado. Las condiciones de vida de este niño no son condiciones dignas, no son condiciones de un miserable. O sea, Jesús nació como un miserable, ¿no? Y allí está nuestra salvación. Contemplar el pesebre y contemplar la cruz de Jesús es contemplar la pobreza de Dios que nos dice, no es que el sufrimiento esté bien, pero tampoco está mal. No es que el sufrimiento esté bien, yo no quiero que tú sufras, pero tampoco es algo que
que no te sirva. Es algo que puedes asimilar, es algo que te puede salvar. Y por eso Él lo padece. Cierren sus ojitos un momentico y yo las invito a que piensen en aquello que les duele hoy, en aquello que les genera sufrimiento en sus vidas, en su corazón, en su familia. ¿Cuál es tu cruz, tu sufrimiento personal? Y vas a imaginar que Jesús desde la cruz te mira y te dice, acompáñame desde tu cruz. Vas a imaginar a Jesús crucificado y vas a imaginar que tú también estás crucificado con Él y que Dios Jesús te dice, acompáñame en mi cruz con tu cruz. Puede ser tu hijo, tu esposo, una enfermedad, una crisis económica. ¿Qué es lo que te duele, lo que no, lo que te hace dudar incluso del amor de Dios? Jesús te dice en esta noche, acompáñame desde tu cruz en mi cruz. Y en ese acompáñame, Jesús te dice, resucitemos juntos. Amado Jesús, te entregamos nuestro dolor, te entregamos, Señor, nuestras cruces, tú las conoces más que nadie, lo que nos pesa, lo que nos amarga, lo que nos separa de ti, lo que muchas veces nos hunde en la tristeza. Amado Jesús, te entregamos esta cruz y te decimos, queremos conocerte a ti. Queremos que te reveles como el Mesías para nosotros, para que nos des tu paz, para que nos enseñes tu paz. Te lo pedimos, amado Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador y Mesías, el Cristo, el Salvador y Mesías, el Príncipe de paz, el Señor y Mesías. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, amado Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.